gracias por acompañarnos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy tenemos como invitado a un ministro de Estado, al hombre responsable de todos los temas ambientales. El ministro de Ambiente, Nelson Adrián Peña Robaina, nació en San Bautista, Canelones, el 20 de enero de 1976. Realizó estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Católica y se dedica a la cría y distribución de aves de corral. Proviene de una familia de tradición blanca, aunque comenzó su carrera política en 1987, un día en el que Jorge Valle visitó su ciudad. Repartió listas en Canelones y en el 99 fue candidato a edil por ese departamento. En 2009 adhirió al sector Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, y fue electo diputado por Canelones entre 2015 y 2020. En 2017 fue nombrado secretario general del Partido Colorado y un año después se unió al sector Ciudadanos en apoyo a la precandidatura de Ernesto Talvi. En las elecciones parlamentarias del 19 fue electo senador para ese periodo. Luego de la renuncia de Ernesto Talvi al Ministerio de Relaciones Exteriores, se transformó en el referente de Ciudadanos y fue designado como primer ministro de Ambiente, cargo que asumió el 27 de agosto de 2020 en Aguas Corrientes. Es un seguidor de la ideología de José Valle Ordóñez, defensor de Fructuoso Rivera y admirador de Joaquín Suárez, Tomás Berreta y Francisco Soca. En el ámbito deportivo, es hincha y dirigente del San Juan Bautista Vida Nueva Fútbol Club, integrante de la Liga General Artigas Tala. Ahí estaba la presentación del ministro. Bienvenido. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias y sorprendido por él. ¿Los detalles? Los detalles. ¿Vio? Los detalles. Hay que investigar bastante, sí, la Pero producción trabaja. Es lo más importante, ¿no? El Villanueva San Bautista, casi lo más importante. Está muy bien. Ministro, ya me voy a meter en los temas ambientales, que para eso lo invitamos, pero sabe que hoy se dio a conocer el informe de Ursea sobre los combustibles, nuevo informe de Ursea, está proponiendo un aumento de 4,5 para las naftas, 13,8 para el gasoil. Hay que ver qué decide el gobierno, puede hasta llegar a mantenerlo. ¿Ya tiene alguna información de qué va a hacer el gobierno con esto? No, más que esta información pública de cuánto estaría recomendando, digamos, la Ursea en cuanto al aumento, bueno, es una situación esperable en la medida que el precio del petróleo ha ido subiendo, ¿no? Entonces, bueno, con una tendencia alcista del precio del petróleo, el precio del combustible va a tender a subir. Eso es lo claro. Acá hay un nuevo sistema que transparenta claramente cómo se construye, ¿verdad?, el precio del combustible y bueno, y ese es un dato, ¿no? Y en lo político no es un tiro en el pie este nuevo sistema. Transparenta, es cierto, pero en lo político, bueno, le pregunto sistema, porque todos los meses tienen que estar manejando un ajuste. Exacto, en lo político nos comprometimos a transparentar esto, a que no se utilizaran los precios de los combustibles para generar caja, ¿verdad? Y que ese gap que eventualmente pueda haber entre el precio de costo y el precio de venta fuera rentas generales o para financiar campañas políticas. Ese fue nuestro compromiso y esto es lo que hicimos, ¿no? Lo que se hizo fue transparentar los números, esto cuesta el petróleo, esto cuesta la refinación, este es el precio y se compara con un precio de paridad de importación, ¿verdad? Y a ese precio debe llegar ANCAP y por eso está haciendo las transformaciones que se comprometió a hacer el gobierno nacional y que ANCAP está encarando de manera rápida. Obviamente que más vale ser sano y rico que pobre y enfermo. Entonces más vale mucho mejor que el petróleo esté bajo que el petróleo esté alto. Pero bueno, son de las cosas que tenemos que gestionar. Un dato importante... ¿Hay alguna chance de cambiar este sistema? Que es un sistema nuevo, digo, pero bueno, lo han hablado, por lo menos el sistema no. Se está comenzando a implementar. Bien. Estamos recién comenzando a implementarlo. Allí hay una discusión sobre el periodo de ajuste, si es 1 o 2 meses. Bueno, son cosas que se pueden ir ajustando en la medida que el sistema es nuevo. Y también es importante señalar algo, que lo que hace este precio es recomendar. Primero es transparentar, decir esto es lo que debería costar. Y luego la decisión la toma siempre el Ejecutivo, ¿no? Entonces, la ciudadanía sabrá si es que está absorbiendo rentas generales, una eventual suba, si es que ya se evita, o si está haciendo caja el gobierno. Porque si el precio es X, ¿no?, y el gobierno lo vende a X más un plus, está generando recursos para rentas generales y hoy la ciudadanía lo puede saber. No quiere decir que exactamente, esta es una puntualización que poco se ha hablado, creo, de lo que surgió en su momento de la aprobación parlamentaria. No necesariamente está obligado el gobierno a poner ese precio. Siempre el gobierno lo puede establecer. Con una visión política, más allá de esta cuestión técnica. El Poder Ejecutivo. Lo que sí está claro es que sabemos lo que cuesta. Si no lo subimos, alguien lo paga, rentas generales, ¿no? Si se sube por encima del costo, alguien gana, rentas generales. Son decisiones políticas, sí.
Lo llevo a temas de su cartera directamente. Uno de los temas prioritarios que usted marcó fue el agua potable. ¿Hay algún riesgo para la calidad del agua potable que recibimos hoy los uruguayos? Bueno, la calidad del agua es uno de los grandes problemas, no solo la cantidad, que es algo en lo que venimos trabajando y venimos trabajando con mucha fuerza y mucho empuje para asegurar el abastecimiento de agua potable a Montevideo, que ya por 2 años consecutivos ha tenido la luz amarilla encendida, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de agua. Con una inversión importante que estamos tratando de impulsar, cuyo estudio de factibilidad se va a conocer en estas horas, estaríamos haciendo un llamado público en el próximo año para comenzar una obra de toma de Arasatí, en el departamento de San José, para la potabilización de agua del Río de la Plata y de ese modo asegurar por 50 años más abastecimiento a Montevideo. Ya está definido que se va a hacer eso entonces. Bueno, falta el cierre del estudio de factibilidad, pero lo venimos siguiendo muy de cerca. Los primeros estudios fueron bastante afinados ya. Estos estudios mejoran el nivel de detalle y creo que vamos camino, en verdad, a un llamado público en base a este proyecto que nos asegura dejar de depender de una sola fuente, que es el Santa Lucía, y de una sola planta, que es Aguas Corrientes. Esa es una tremenda debilidad desde el punto de vista de la seguridad, ¿verdad?, para el sistema de abastecimiento de agua potable a Montevideo. ¿Y cuánto cuesta esa es una inversión del entorno de los 200 millones de dólares, algo más, pero no mucho, que es lo que vamos a saber ahora exactamente de los 200 millones de dólares. Es una inversión importante, 100% decisión del gobierno para mejorar en calidad de vida y asegurar el acceso a un derecho básico, que es el acceso al agua potable. La van a pagar privados y después la sociedad lo va a pagar. La forma de financiamiento es de las cosas que se están estudiando, ¿verdad? Pero sí, en principio, la obra en sí, la obra de toma y potabilización, es una obra que la llevará adelante una empresa privada. La gestión y el suministro, como está claro, lo hará OCE, como lo establece el artículo 47 de la Constitución. La otra cara de esto es la calidad del agua. La calidad, ¿cómo está el agua potable? Bueno, la calidad del agua es buena en nuestro país en términos generales, pero claramente tenemos algunos desafíos por delante. No es excelente, digamos. En cuanto a la calidad, yo creo que estamos tratando de mejorar. Si es que estamos tratando de mejorar es porque no estamos satisfechos 100% con la calidad que tenemos. El agua es potable, pero debemos mejorar en algunos indicadores. Hay muchas fuentes que, digamos, perjudican la calidad de nuestras aguas. Una tiene que ver con la contaminación difusa, básicamente producto de la producción, otra con la contaminación industrial y otra que tiene que ver con lo que las propias personas generan al lado de las cuencas, ¿verdad?, y de los cursos de agua, con las aguas servidas no tratadas, que llegan a los cursos comprometiendo la calidad de las aguas. Allí, en materia industrial, hoy el 90% de los efluentes del país están controlados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. Es un avance muy importante, algo que nos ha valido la felicitación incluso de países del exterior. En materia de contaminación difusa estamos trabajando muy intensamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, transformando determinadas prácticas, trabajando en lo que es la transición hacia nuevos sistemas de producción que incorporen, por ejemplo, el uso de bioinsumos e incorporando lo que nosotros denominamos la dimensión ambiental en los sistemas de producción nacional. Y por otro lado, tenemos un tema que es un gran problema, que es el acceso al saneamiento en el interior del país. Solo el 50% de las personas del interior del país tienen acceso al saneamiento. Hay más de 750.000 personas que no acceden al mismo. Es una clara inequidad, pero además es un problema de salud pública y es un problema ambiental precisamente porque contamina nuestras aguas. Allí estamos con un proyecto de una iniciativa privada que estamos analizando, que pretende adelantar, digamos, el ritmo de inversión que viene realizando OCE, apurarlo para tratar de realizar en los próximos 5 años una incorporación bastante más importante del sistema de saneamiento de las personas en el interior. ¿Y se llegaría al 100% de saneamiento o no tanto? La aspiración es al 88%, en 5 años. Es una meta muy ambiciosa, es una inversión de $1.000 millones. Sí. Y estamos analizando si eso es de una vez o en varias etapas, pero está pensado para ciudades mayores a 2.000 habitantes en un comienzo. Eso tiene mucho que ver con la calidad de agua. Luego, como ustedes saben, tenemos un desafío con el arsénico, ¿verdad?, donde los niveles, las exigencias en cuanto al nivel de arsénico bajan, ¿verdad?, a 0,10 de 0,50 donde estaba, y bueno, OCE y esto afecta sobre todo a localidades del interior, algunas pequeñas localidades del interior, donde el agua es subterránea y se obtiene por perforaciones. Allí OCE está con todo un plan, ¿verdad?, para tratar de tratar esas aguas de forma tal de bajar esos niveles que son un problema en la calidad del agua. Ministro, se va a Glasgow, esa ciudad en Escocia, allí va a ser la cumbre del cambio, la cumbre climática. ¿Qué va a plantear Uruguay allí? ¿Qué va a plantear usted?
Va el ministro de Ambiente, pero va una delegación del país que representa a muchos ministerios y también van actores de la sociedad civil y actores privados, ¿verdad? Allí, en esta cumbre mundial de cambio climático, se reúnen los 197 países firmantes del Acuerdo de París y allí se evalúa el ritmo al que venimos en las medidas tomadas en el marco del primer acuerdo, ¿verdad? Y cómo venimos avanzando en la reducción básicamente de la temperatura, que es el primer compromiso importante, en lo cual venimos mal, ¿verdad? Entonces Uruguay... Bueno, hoy se conoció un informe de las Naciones Unidas que dice que a fin de este siglo, si esto sigue como está ahora, la temperatura subiría 2.7 grados, lo que se marca como algo muy grave, ¿no? Es algo muy grave, es algo que al Uruguay le afecta mucho. Uruguay es marginal y estas son de las cosas que queremos poner en valor cuando estemos en esta conferencia internacional. Uruguay es marginal en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, no perjudica prácticamente al tema vinculado al cambio climático. Nosotros, además, venimos cumpliendo a rajatabla nuestros compromisos en materia de mitigación, es decir, nuestros compromisos en materia de reducción de emisiones. Uruguay tiene una meta establecida el año 25 y la va a cumplir con creces. Tanto la va a cumplir que está próximo, como te lo comentó acá la ministra de Economía, a emitir un bono sostenible atado a metas ambientales. El bono verde. No es un bono verde exactamente, porque el bono verde es para... Bueno, así se conoce, por lo menos, ¿no? Bueno, más hay una diferencia ahí, porque el bono verde es para invertir en cuestiones que tienen que ver con ambiente y cambio climático. Un bono verde sería, por ejemplo, un bono que se emite para invertir en temas, por ejemplo, de preservación de costas o de trabajo en materia de inundaciones. Esto es un bono común, digamos, en cuanto a su materia, es emisión de deuda soberana del país, pero va a tener un premio, ¿verdad?, si se cumple con determinado compromiso ambiental. O sea, las tasas de interés ligadas a las compromisos tasas de interés van ligadas al compromiso, al cumplimiento de un compromiso ambiental. Y eso es lo que estamos elaborando en conjunto con el Ministerio de Economía. O sea que Uruguay viene cumpliendo en esto y no solo viene cumpliendo, sino que se arriesga a emitir un bono atado a ese cumplimiento. Pero Uruguay es un gran perjudicado por el cambio climático. Uruguay, que es un país productor de alimentos, con cadenas agroindustriales, las recurrentes sequías, las grandes inundaciones nos perjudican de manera directa. Además de perjudicar a las personas más vulnerables, las que viven cerca de los cursos de agua, precisamente, que son los afectados, por ejemplo, por las inundaciones. Entonces, además de estos compromisos de mitigación, hay compromisos de adaptación, que son muy importantes, y allí los países desarrollados tienen el compromiso de cumplir poniendo dinero, poniendo recursos para implementar las políticas en materia de cambio climático que Uruguay ya tiene diseñadas. Uruguay tiene un plan de adaptación a costas, Uruguay tiene un plan de adaptación a ciudades, Uruguay tiene un plan de adaptación agropecuaria. El punto es que debemos instrumentarlo y para eso necesitamos recursos. Y eso lo vamos a reclamar aquí en Escocia. A su vez, vamos a poner en valor lo que el Uruguay hace. Uruguay, un país sostenible, un país con casi el 97% de su energía en base renovable, es el quinto a nivel mundial, ¿verdad? Uruguay, un país en condiciones de generar hidrógeno verde. Uruguay, un país con una producción sostenible que está trabajando, ¿verdad?, en la incorporación de esta dimensión ambiental y que está dispuesto a medir, ¿verdad?, cómo produce y a certificar y a mostrarle al mundo que es un país responsable. Entonces, nos parece que eso es muy importante. Yo advierto que en todas estas amenazas, que todos estos problemas que hoy se presentan, ¿verdad?, que en todos estos señalamientos, por ejemplo, que hay con respecto, por ejemplo, la producción agropecuaria, Uruguay es un país que tiene una oportunidad enorme. Tiene la oportunidad de distinguirse en la región y en el mundo, ¿verdad?, y conseguir con eso un valor ambiental, ¿verdad?, que es un valor adicional, un valor agregado que se transforma en ingresos para el país. Ministro, le voy cambiando de temas porque tenemos el tiempo acotado. Esto me entusiasma. No, porque ya esto último que te decía, Leo, Sí. me parece que es bien importante porque es la visión a mediano y largo plazo del país. Lo veo como el lugar hacia donde el Uruguay tiene que ir y tiene una oportunidad enorme. Claro, como lo decía también en materia de cambio climático, Uruguay es poco lo que puede incidir. Si no hacen sus deberes los países grandes, Exactamente. Estamos fritos como todos, ¿no?, como humanidad. Le quiero preguntar por UPM, una inversión muy grande en el centro del país. Siempre está el temor de una eventual o potencial contaminación sobre el Río Negro allí. ¿Usted está tranquilo con las medidas que se tomaron, los controles que van a haber? No sé si ya se está controlando el Río Negro en sí. Sí, el Río Negro se está controlando porque antes de que la empresa comience a operar,
deben constituirse y consolidarse y completarse 2 años de monitoreo en 4 variables, que son la variable socioeconómica, la variable vinculada al aire y el ruido, el agua subterránea y el suelo, y la biota y el agua del río. Esas 4 variables están siendo medidas, ¿verdad?, con cientos de indicadores que son... Hoy ya están siendo medidas. Están siendo medidas ya desde hace un tiempo. Bien. Y deben completar 2 años completos de información antes de comenzar a operar. Es decir... Río Negro, que ya estaba contaminado de antes, bueno, de esta empresa también. Sí, exactamente. Nosotros vamos a medir estos 2 años y hasta que no se constituyan 2 años de medición no daremos la autorización para operar a la empresa. ¿Por qué? Porque esos 2 años de medición son la línea base. Es con lo que vamos a comparar una vez que la empresa comience a funcionar. Nosotros personalmente sigo este proyecto y todos los meses tenemos una reunión de alto nivel con la empresa, además de nuestros técnicos de alta complejidad que siguen el proyecto paso a paso. Así que lo sigue de cerca usted. Sí, de cerca, porque es un proyecto delicado, está instalado en un lugar crítico contra un río que tiene un curso y un caudal de agua muy inferior a donde tenemos las otras 2 fábricas de pasta de celulosa, que es el río Uruguay. Entonces, tenemos que estar muy cerca. Ahora, alguna cosa que también es importante, recién lo comentaba justamente fuera del aire. Aquí se le establece una obligación, ¿verdad?, a la represa del Rincón del Bonete de mantener en 80 metros cúbicos por segundo mínimo el caudal del Río Negro. Y eso es un cambio muy importante, porque hasta ahora el Río Negro se cortaba para generar energía todas las veces que fuera necesario. Sí. Ahora el caudal va a ser permanente, ¿verdad? Por lo cual, desde el punto de vista ambiental, eso es una mejora. Es por exigencia de UPM, está bien, ¿no? Pero es una mejora para el Río Negro. A su vez, toda esta información permite monitorear y tener muchísima más información sobre el río, por lo cual permite actuar sobre él. Por otro lado, la iniciativa del Río Negro, que es un fideicomiso, ¿verdad?, con financiamiento de UPM, que fue parte de las condiciones del acuerdo, ¿verdad?, permite trabajar en toda la cuenca para la mejora del mismo. Entonces, creo que ahí tenemos también una oportunidad. Que el río llega comprometido, es verdad, luego mejora y luego empeora un poquito. El río Uruguay también llega comprometido y también tenemos problemas en la laguna Merín. Por eso, hace muy poco, el ministro Matos, de Ganadería, estuvo reunido con la ministra de Ganadería de Brasil y yo le envié una nota a la ministra para poder trabajar en conjunto en todo lo que es el sur de Brasil. ¿La laguna Merín también está la laguna con problema Merín, de contaminación? bueno, ahí tenemos todos un sistemas productivos del lado brasileño que son diferentes a los sistemas de producción que tenemos en el Uruguay. El Uruguay tiene un sistema de producción de arroz, por ejemplo, diferente al resto del mundo. No es arroz continuo, es arroz con rotación con pasturas. Eso permite utilizar menos agua, permite que se mantengan de mejor manera los nutrientes de los suelos, permite utilizar menos agroquímicos. Bueno, del lado brasileño se produce de otro modo, digamos, no tan sostenible. Queremos homogeneizar, digamos, las formas de producción, ya que somos parecidos entre el sur de Brasil y el Uruguay, de forma tal de que esos problemas, que es por eso que llegan contaminadas y llegan problemas al río Negro y a la laguna Merín y al río Uruguay. Entonces, queremos trabajar en conjunto con el Brasil en la mejora de esos temas y hemos tenido una respuesta positiva. Vinculado a UPM siempre está el tema de la forestación. Se está en debate un proyecto de cabildo abierto en el Parlamento. ¿A usted no le convencía el proyecto? Que básicamente lo que propone la gente de cabildo abierto es no plantar en zonas que son fértiles para la agricultura, digamos. Pero vamos a escuchar al senador Guillermo Domenech. Entendemos nosotros que a esta altura, dado el desarrollo que ha tenido la forestación, actividad contra la que nosotros no estamos, sino que lo que pretendemos es un ordenamiento territorial, que la forestación se radique en aquellas tierras que no son aptas para la producción de alimentos, deben dictarse normas que claramente impidan lo que está sucediendo, que la forestación compite con la agricultura, con la lechería e incluso con la ganadería, en la utilización de tierras que pueden tener aptitud, o que tienen, mejor dicho, aptitud para la producción de alimentos. ¿No es coherente, ministro, que no se planten árboles en tierras que son fértiles para producir alimentos? Bueno, nosotros no compartimos el proyecto de ley por razones que llevaría mucho tiempo explicar. Sí entendemos que hay algunos fundamentos, que hay algunas razones y sobre todo la exposición de motivos que son de recibo, que son atendibles, ¿verdad? También es cierto que tal cual está presentado este proyecto de tener aprobación
en la Cámara de Senadores, o sea, sanción definitiva, el presidente está resuelto a vetarlo. Sí, se Entonces, aprobó en diputados. Se aprobó en diputado, va por la y puede ser vetado, como usted dice también. Bueno, el presidente lo ha manifestado y lo ha confirmado, digo, me consta, lo hemos hablado, el presidente está resuelto a vetar el proyecto de ley. Entonces a mí, que me gusta trabajar con la realidad, que es la materia que tengo, bueno, entiendo que hay algunas cuestiones que pueden ordenar el crecimiento de la producción forestal. Nosotros creemos que hay margen para el crecimiento forestal todavía en el país, pero debe ser ordenado, no debe plantarse en todos lados. Tampoco hoy se planta en todos lados. En algún tiempo quizá hubo algún margen mayor, pero hoy todos los proyectos que son autorizados por el Ministerio de Ambiente se rigen por determinadas condiciones que el Ministerio tiene. Sí, pero también existe un mecanismo ahí de excepciones que después autorizan plantar en lados donde no era la tierra original para forestación. Bueno, no actualmente. ¿No? De todos modos, entendemos esa preocupación, nos parece de recibo, entonces trabajamos en 2 resoluciones. Ya hace un año que venimos trabajando en 2 resoluciones. Una primera para mayores de 100 hectáreas, porque hoy los proyectos se autorizan para mayores de 100 hectáreas. Proyectos mayores a 100 hectáreas estamos con nuevos criterios que son, digamos, restrictivos, que incorporan la variable suelos, pero que además incorporan otras variables, como la que tiene que ver con el agua, la que tiene que ver con la biodiversidad, porque no es solo un tema de suelos, ¿verdad? Si en una cuenca, ¿no?, ya suficientemente forestada, ¿verdad?, y los suelos son de prioridad forestal, pero esto me afecta a un curso de agua, dado que la forestación afecta en un 25-30% del agua superficial, tampoco podría desarrollarse así mayor forestación si ya pasé determinado porcentaje. Entonces nosotros, con criterios técnicos, estamos ajustando los criterios de clasificación que son más restrictivos. Por otro lado, también estamos proponiendo que los proyectos menores a 100 hectáreas pasen por el Ministerio de Ambiente. Nos parece razonable que todos los proyectos pasen por Ambiente para ser autorizados y no solo los mayores a 100 hectáreas. Para esto estamos estableciendo un registro más rápido, más económico, para no afectar a los pequeños productores. Y ahora, Marini... Lo que pasó, sí. para terminar esto, Sí. lo que pasó es que estas 2 resoluciones, que eran resoluciones ministeriales, bueno, hace un par de meses el presidente me manifestó que los quiere elevar, le parecieron un buen trabajo, le parecieron una buena salida para este tema y los quiere elevar a rango de decreto, por lo cual estas 2 cuestiones que estoy anunciando en breve van a ser decreto del Poder Ejecutivo. Y por ahí se va a zanjar esta discusión desde el lado del gobierno, ¿no?, en cuanto al presidente y el Ministerio de Ambiente. Y ahora, y siempre tiene una beta política todo esto, Cabildo Abierto, Marini Ríos, antes de plantear este proyecto, porque ustedes se integran en la misma coalición de gobierno, ¿no lo llamó a usted como ministro para consultarle, para tener una opinión? Y no, cuando el proyecto se presentó yo ni siquiera era ministro, ¿no? Y se presentó en diputados además. Sí. Y luego el proyecto mutó. Lo que se terminó votando tampoco fue el proyecto original, ¿no? Entonces fue un acuerdo que hubo rápidamente entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio y así salió, votado un martes en comisión y un miércoles en el plenario. Y se fue. No pudimos, yo no participé de esa discusión. Ahora en el Senado sí ya fuimos y dimos nuestro punto de vista en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Le pido una respuesta rápida por un tema de tiempo. El otro día en el informativo dimos una serie de reclamos de vecinos del arroyo Solís, ahí está Parque del Plata, toda esa zona. Se están haciendo trabajos allí. ¿Qué es lo que está...? Los vecinos dicen que los están perjudicando. ¿Qué es lo Bueno, que está es una pasando obra allí había una gran dificultad, ya lo sabíamos, habían perdido muchos metros de costa, de playa fundamentalmente, toda la arena que llegaba a la Rambla y cortaba la circulación de las personas. Bueno, hay una obra desarrollada por la Intendencia de Canelones, que es la ejecutora de la obra, en más de una etapa. La primera etapa fue la que cumplieron el año pasado, ¿verdad?, donde permitió recuperar algo de playa y dejar libre la Rambla. Ahora están instalando unos geotubos que eran parte de la segunda etapa de la obra para recuperar dunas y regenerar dunas. Porque allí las dunas se perdieron. Se perdieron en la primera etapa, pero justamente el trabajo con cercas captoras y el trabajo con los geotubos, lo que me explican los técnicos, van orientados a la recuperación de la duna. Bueno, hay alguna observación de los vecinos, yo estoy haciendo las consultas a los técnicos del Ministerio de Ambiente, en esa etapa estamos, ¿verdad? Y bueno, en base, yo voy a tomar la determinación en base obviamente a los criterios técnicos, ¿verdad?, sobre la consecución o no. Es una inversión también muy importante que está haciendo la Intendencia. Sabíamos desde el comienzo que era una obra que iba a llevar tiempo y que tenía su complejidad, ¿no? Me tomo estos últimos minutos, ministro, porque usted es un hombre político del Partido Colorado, uno de los brazos fuertes allí. ¿Tuvieron ustedes problemas con los 3 ministros que tenían los colorados, ¿no? Ernesto Talvi, que se fue, que era el líder de su sector, se fue para la casa y no tuvimos más noticias. Uriarte, que estaba en Ganadería, y Germán Cardoso, que lo están investigando en el Parlamento. ¿Qué pasó allí con los colorados? ¿Esto va a afectar la imagen, piensa usted, o cómo lo ve?
Son 3 casos bien distintos. El primero es un ministro que renuncia, ¿verdad? El de Talvi. El de Talvi. Luego, en el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue una decisión de nuestro sector, de Ciudadanos, en que queríamos darle otra impronta a la gestión. Nos parecía muy importante en este momento, que es muy bueno para la agropecuaria nacional, profundizar algunas transformaciones en las que nos habíamos comprometido en campaña. En ese marco y en acuerdo con el presidente propusimos un cambio y estamos muy conformes. ¿No les convencía lo que estaba haciendo Uriarte entonces? Creíamos que se podía ir más rápido, que se podían profundizar las transformaciones y bueno, nos parecía oportuno un cambio, era muy importante para nosotros en un sector bien relevante para la economía nacional. Ustedes no olviden que la campaña de Ernesto tenía 2 ejes fundamentales, ¿no? Uno tenía que ver con la educación, y así tenemos a uno de nuestros hombres, a Robert Silva, al frente de las transformaciones en educación, y el otro, nuestro petróleo es el campo, la transformación productiva. Era clave, ¿no? Eran 2 patas fundamentales, y están a cargo de Ciudadanos. Entonces nosotros no podemos dejar pasar el periodo sin realmente dejar huella de que allí nuestro sector estuvo al frente y logró las transformaciones por las que nos comprometimos. ¿Ha hablado con Y Talvi? en ese marco Sí. es que tuvimos este cambio, ¿verdad? Lo de Cardoso es otra historia, ¿verdad? Y veremos qué pasa en la comisión investigadora y en base a eso el partido resolverá. Pero esa es la situación. ¿Y no cree que todo esto va a afectar al Partido Colorado, esta situación? Bueno, creo que... ¿Ponen 3 ministros y en un año y pico? El desencadenante, cómo termine la situación del ministro Cardoso, puede ser un problema para el partido o no. Hay que ver qué pasa con la comisión investigadora. Nosotros no vamos a juzgar a nadie antes de tiempo, ¿no? Le preguntaba si ha hablado con Talvi en este Con último Ernesto tiempo, tenemos no sé. una muy buena relación personal, digamos, nos mantenemos en contacto. Él está dedicado mucho a su actividad académica, ha sido consultado y haciendo informes sobre coyuntura y demás. Está mucho tiempo en España, donde tiene parte de su familia, y bueno, está bien. ¿No vuelve a la política? Bueno, eso fue lo que dijo. Nos quedamos con esa idea entonces. Y bueno, no, porque veo que también en política a veces las yo cosas creo. cambian, los vientos cambian. El Partido A ver. Colorado tiene que también ir generando líderes para las elecciones. Sí, yo con respecto a lo que una persona decide, me quedo con lo que la persona anuncia, no tengo otra Claro. información que esa, ¿no? Usted, yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que usted era legislador y trabajaba en aquel momento para el sector de Pedro Bordaberry. Y Bordaberry cada tanto escribe columnas y genera movimientos en la opinión pública. ¿Usted cree que Bordaberry puede volver? ¿Lo ha sondeado por lo menos? Le pregunto porque tiene una relación de cercanía Sí, con el ex senador. Tengo buen diálogo, es común que hablemos. No he hablado de estos temas. No me animo en ningún caso a aventurar lo que Pedro pueda definir. Sí digo que sería bueno para el Partido de Colorado que, llegado el momento y sin apremios, sin apuros, vuelva al Partido de Colorado, porque precisamos a la mayor cantidad de hombres y mujeres posible, ¿no? Eso está claro. Usted lo vería bien, digamos. Vería muy bien que Pedro venga al Partido de Colorado. Bien. Termino con esto. ¿La idea del Partido Colorado es seguir hasta el final en la coalición de gobierno, seguir los 5 años, o como estrategia dicen no vamos a estar hasta un año antes, capaz que tenemos que movernos para posicionarnos distintos, o ustedes dicen conformamos esta coalición, va a ser hasta el final, porque el rival de la coalición es el Frente Amplio, en definitiva? Yo creo que la intención del partido es permanecer hasta el último día al firme en esta coalición de gobierno. Nosotros nos sentimos parte de la coalición, sentimos que somos socios y socios activos en la misma. Es nuestro gobierno y nos parece que estamos comenzando en la línea de las transformaciones que la gente pidió cuando decidió un cambio allá primero por octubre del año 19 y luego ratificó en el balotaje. Estamos muy comprometidos con esa transformación. No se va a agotar esa transformación en un periodo de gobierno. O sea que nosotros vamos a trabajar al firme en este gobierno en el que estamos involucrados, pero además por revalidar la confianza de la población para seguir profundizando los cambios en 5 años más. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy amable porque sé que está todo el día, se levanta a las 5 de la mañana, me había dicho, todos los días. Todos los días 5 de la mañana, y si no, no da el día. Pero es casi un tambero. Más o menos. Gracias por haber venido, de verdad, que pase bien y mucha suerte. Amigos, a ustedes también, muy amables, como siempre, por acompañarnos. Buenas noches, gracias.